Buenos días o buenas tardes a ustedes. Me llamo Jeremy Richards y soy un médico de Medical University of South Carolina en los Estados Unidos. Desafortunadamente no estoy ahí en Bogotá con ustedes porque tenía que mantenerme aquí en Charleston, South Carolina, porque viene a nuestra ciudad, a nuestro estado, un huracán y tenía que quedar aquí para ayudar con los pacientes en el hospital y para prepararnos para este desastre natural que viene. Por eso no tenía la oportunidad de discutir con ustedes los conceptos y tópicos de educación médica y estamos hablando de una distancia. Como ustedes pueden oír, no puedo hablar muy bien el español, entonces voy a cambiar a inglés por esta presentación, aunque las palabras en los slides son en español, por lo menos intento ponerlas en español. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la autorregulación. Y para discutir este tema, vamos a tratar de cubrir un grupo de objetivos. Vamos a tratar de definir la práctica clínica y la autorregulación. Sé que lo han discutido en los últimos 1 día y medio, pero como que desde diferentes perspectivas tenemos que mirar qué significa este término, cómo se relaciona con nuestra práctica clínica y pensando también en identificar algunos componentes específicos, pensando en los sistemas, las universidades e incluso la estructura gubernamental para el crecimiento profesional y autorregulación. Y luego vamos a tratar de hablar de herramientas específicas que podemos utilizar para enseñar y evaluar la autorregulación en las estudiantes de medicina. Debido a mi experiencia, mi educación, voy a utilizar a los Estados Unidos como la base de la conversación, aunque espero que hoy idealmente y tal vez muchos de los temas y el contenido que vamos a discutir también puede ser aplicable a muchos diferentes países y escuelas de medicina. Finalmente, el último punto es implementar las mejores prácticas para el fomento de la autorregulación en su práctica. Es una meta que es aspiracional, es decir, se espera que ustedes reflexionen cómo llevar estos conceptos y temas que vamos a discutir con respecto a la autorregulación profesional y aplicarlas a su propia experiencia, si es a nivel macro, a nivel de la universidad o a nivel país, o a un nivel micro, ya sea una interacción con los estudiantes o los residentes o en un contexto clínico. Entonces, comencemos con las definiciones. ¿Qué es la autorregulación profesional? Es más que simplemente asumir una identidad profesional, es más que decir que yo soy doctor o yo soy médico, me hice médico, y parte de esto se relaciona con una mayor responsabilidad y parte de esto tiene que ver con una realización mayor dentro de la profesión. Y hay regulación que es más necesaria y los días simplemente es confiar. No podemos decir que confiamos porque es un médico, un doctor. Me parece que ya pasamos por ahí. Debemos demostrarle más a la sociedad espera más de nosotros como profesión. Los temas generales que voy a tratar de cubrir a lo largo de la charla, los componentes temáticos de la autorregulación, y se traslapan y definen la idea de profesionalismo, la importancia de la responsabilidad o rendición de cuentas o dependibilidad de la confianza de los individuos y los profesionales. En total, el rendimiento clínico y los pacientes, los resultados es un componente necesario para ver cómo nos autorregulamos y cómo los individuos se autorregulan. Habilidades interpersonales, luego conciencia en sí mismo. Son diferentes motivaciones de cómo nos percibimos como un punto importante de autorregulación de una manera profesional. Todo esto está apoyado por el concepto del profesionalismo y el riesgo de arriesgar estos puntos. Se define específicamente con respecto a un conjunto de valores, conductas y relaciones que sostienen la confianza pública y los proveedores de la salud en general. Mantener la definición de profesionalismo en mente, tenemos que mirar cómo nos involucramos en la autorregulación
El profesionalismo es la fuente, es la columna vertebral de dicha regulación, ya sea a nivel individual o más amplio desde esa perspectiva. Adicional de estos temas que hemos discutido, los profesionales, la autorregulación profesional y la autoconciencia, también hay especificaciones específicas que pueden actualizar esos temas amplios. Cuando hablamos de profesionalismo en el desempeño clínico, tenemos que tener cuidado del paciente, estar centrado en el paciente, y no solo tiene que ver con los resultados en aislamiento, sino también cómo logramos dichos resultados, así la mitigación de residuos. Un cuidado de salud eficiente en la práctica clínica y la forma en que informamos esta autorregulación a nivel macro y micro. He mencionado las habilidades de trabajo en equipo, las habilidades interpersonales también como componentes de estos temas, y luego la eficiencia y la economía en la entrega del cuidado. También son importantes. Como dije, voy a hablar acerca de los Estados Unidos como un ejemplo específico basados en mi propia experiencia y formación y mi integración de la dictadura. Pensando en lo que hacemos en los Estados Unidos, como ya me he referido al aumento de responsabilidad externa de parte de los reguladores y los pacientes, de los que pagan y sus familias, también de la profesión en sí misma y del gobierno, la parte del gobierno o interprofesional, diferentes interesados para aumentar la conciencia de qué es el profesionalismo, qué es la autorregulación profesional, cómo se logra, cómo se llega allí como grupo y cómo se logra a nivel las relaciones individuales o la interacción con los estudiantes de medicina o con los miembros de la facultad. Esto ya se ha investigado durante bastante tiempo, mirar cómo llegamos a la autorregulación. Y esta cita de Clark Caverses del 83 le da el tono a los últimos 25 años, en donde dice que promover una... No, eso está leyendo. Y que esa perspectiva que impulsa a una responsabilidad de ser mayor tiene que encontrar la percepción, la autorregulación en los Estados Unidos, y sobre todo se ha aumentado en los últimos 20-25 años. En los Estados Unidos el estadio actual es la autorregulación es más a macro nivel para todos los médicos en su práctica, y se ha logrado a través de dos mecanismos principales. Uno es las licencias y el otro es la regulación grupal. La licencia del Estado es un proceso en que cada Estado tiene sus propias prácticas para practicar, que un médico tiene que adherirse a ellas y cumplir durante sus prácticas clínicas. Las leyes estatales de Estado a Estado son diferentes, pero son similares en términos de lo que se requiere de parte de un médico para su acreditación y para su práctica clínica. Una rectificación periódica también se les exige más o menos cada 2 a 5 años, dependiendo del estado, y no es muy difícil en realidad tener la recertificación. Los requisitos son muy mínimos. Cualquier problema con las certificaciones normalmente tiene que ver con el contacto ético más que en la conducta de los médicos. Y los miembros de las diferentes juntas de licencias son principalmente médicos. Es decir, el público no está involucrado específicamente, y esto se ha hecho un componente de la autorregulación profesional en lugar de una responsabilidad externa debido a la exclusividad, si les parece, de las juntas de certificación y la falta de inclusión de unas fuerzas externas. Yo dije, hay dos diferentes rutas para la autorregulación profesional en la Junta de Licencias Estatales, y esta es una debido a la falta de inclusión externa de miembros externos de otros miembros, pero también hay una junta especial de regulación, y este consejo especial es la American Board of Specialty, la junta de especialistas estadounidense, donde se exigen especificaciones específicas y no tiene que ver con la elaboración del desempeño clínico. Esta junta normalmente son voluntarios, es decir, que los médicos no se les exige que participen obligatoriamente. Esta junta de especialidades son más empleadores y otros interesados como reguladores, y los que pagan. Se espera que las personas estén certificadas, los médicos estén certificados por esta junta de especialistas. Adicionalmente a la participación, hay unos exámenes estatales periódicos que normalmente se llevan a cabo cada 10 años. Definen los niveles mínimos de competencia y le permiten que a las personas
personas estén certificadas a través de las juntas de especialistas. Hay un fenómeno que se llama mantenimiento y certificación, pero es más frecuente, que tiene que ver con el conocimiento y el involucramiento en la mejora de la calidad, ese tipo de actividades. El mantenimiento de la certificación ha sido una controversia dentro de la comunidad médica, y parte de esto es debido a una incomodidad entre la junta de especialistas, que están tratando de aumentar la responsabilidad externa en términos de permitirle más que los requisitos mínimos para hacerse que tenga la certificación de la junta, y deben entonces demostrar más que simplemente un conocimiento básico y los fundamentos. Ellos están, la parte profesional está empujando en contra de estas expectativas más altas, diciendo que el mantenimiento de estas actividades no son necesarias o no son lo principal. Aquí es donde se enfoca la literatura reciente, un par de artículos de la Asociación Estadounidense de Médicos. Los datos han demostrado que la imposición de este requerimiento de certificación no resulta en una mejora de resultados clínicos. Otro artículo demuestra que si se obliga o se impone esta certificación o estas actividades sobre los médicos, ha habido o no ha habido un cambio en los resultados para los médicos que están involucrados en estas actividades de mantenimiento y certificación. Otro estudio tuvo otros resultados, otros hallazgos similares en este mismo contexto. Esencialmente nos lleva a la conclusión que esta certificación específica de profesionalismo y autorregulación es un error. Y que el mantenimiento de la certificación es un intento de lograr la responsabilidad externa y demostrarle a las partes interesadas, a los médicos, que tienen un nivel mínimo de competencia en los Estados Unidos, y no necesariamente está logrando esto. Cuando miramos los aspectos de los componentes aspiracionales de los temas más amplios de la regulación profesional, que tiene que ver con los resultados en el paciente, las habilidades y demás. Entonces, bueno, esa era las generalidades, lo que sucede en los Estados Unidos en este momento de los acuerdos internacionales tiene que ver con la autorregulación y el profesionalismo en general, y ahí estamos pensando en las diferentes partes interesadas y la historia de nivel macro en cuanto a la regulación profesional en los Estados Unidos. Yo pienso que una conversación más interesante es pensar en las herramientas por medio de las cuales nosotros podemos enseñar y evaluar la autorregulación profesional a los estudiantes de medicina. Así es como nosotros, los administradores en la parte médica y enfermería y otras escuelas, podemos elevar estos conceptos dentro de los médicos nuevos, ¿no? Y bajarlo a nivel micro. Esto nos devuelve algunos de los componentes temáticos que tenemos en cuanto a cómo podemos enseñar y promover la autorregulación profesional para estos estudiantes, el rol de profesionalismo, responsabilidad, rendimiento clínico, habilidades interpersonales y la conciencia de sí mismo. Vamos a tomar estos temas amplios y vamos a hablar acerca de las habilidades específicas o intervenciones específicas que podemos apalancar para poder elevar estos temas dentro de nuestros estudiantes. Las estrategias específicas para promover la autorregulación y el aprendizaje autodirigido para los estudiantes, de manera que ellos puedan empezar a involucrarse en la autorregulación de ellos mismos. Entonces vamos a hablar de 3 intervenciones a medida que avanzamos. Estamos hablando de la formativa en tiempo real, la retroalimentación centrada en el comportamiento, ya sea para los estudiantes y los residentes. Es una abreviatura que se denomina el SNAPS, este modelo para enseñar el razonamiento clínico y el concepto de la metacognición. Esto es muy importante de enseñarle a nuestros estudiantes. Entonces vamos a empezar con la retroalimentación. La retroalimentación ya le hemos hablado en la conferencia y nos involucra frecuentemente en la práctica clínica, pero yo pienso que vale la pena en el contexto de la autorregulación profesional el parar y decir, bueno, ¿cómo podemos utilizar la retroalimentación para poder ayudarle a los estudiantes para tener una autorregulación que sea constructiva? Bueno, entonces tenemos la retroalimentación formativa que se contrasta con la sumativa. La sumativa es como altas
apuestas es esporádica y es exhaustiva. Puede ser una herramienta como difícil y yo realmente pienso que no es tan efectiva para ayudar a las personas a que reflexionen en el momento, sino que la idea es que por las altas apuestas que toma, la efectividad en la literatura ha mostrado que es más como un propósito ceremonial, en cambio de ser realmente un resultado en los estudiantes. Hay un componente diagnóstico en cuanto a la retroalimentación, el sentarse y preguntarle al estudiante o al residente cómo cree que le ha ido, cómo van las cosas, cómo cree que va saliendo todo. Y el estudiante puede dar su perspectiva diciendo cree que le están yendo las cosas, y eso le permite a ustedes a responder y decirle, bueno, pues decirle no, hacerle una intervención y decirle, no creo que sea así. Sin embargo, no podemos hacer eso consistentemente, se toma tiempo, esfuerzo y la efectividad puede que sea limitada. Entonces, más bien, el formativo con apuestas más bajas, más frecuentes y enfocados, sí es una retroalimentación más valuable para poder promover las habilidades de la autorregulación profesional. Ahora, hablemos cómo nos vamos a involucrar de mejor manera, y podemos dividir la retroalimentación formativa, ya sea que sea de dos tipos. Directiva, que es lo que requiere la corrección de los estudiantes. Eso es el tipo de retroalimentación que identifica que a él o ella no está haciendo bien y tiene que abordarse. También puede ser facilitadora, el tipo de buena práctica. Es el resultado que nos ayuda a ayudarle a ellos para mirar sus propias revisiones y mirar qué es lo que ellos creen que pueden mejorar y decidir cuáles son los tipos de retroalimentación que se va a involucrar antes de hacer esto, y le puede ayudar la eficacia de la retroalimentación que se da. También el tiempo es crítico. Si un estudiante está haciendo un procedimiento y no hay retroalimentación, pues no se puede retrasar esto, porque, por ejemplo, hay que corregir en el momento porque está el paciente allí, ¿no? El tiempo tiene que considerarse versus el retrasado, que es la transferencia de conocimientos. Esto ya puede tomar más tiempo, no tiene que darse inmediatamente la retroalimentación, ¿no? Pensar en esto. Entonces, tenemos que mirar si el directivo facilitador, si tiene que ser inmediato, si puede ser retrasado. Entonces, ¿cómo mejorar para que nuestros estudiantes mejoren? Voy a darle una estrategia específica para la retroalimentación, para colocar las cosas y dar ejemplos concretos. Entonces, el punto es ayudarle a los estudiantes a que sean mejores doctores, que sean mejores médicos, que aprendamos juntos y mejorar nuestras habilidades clínicas. Pero el contexto específico es activar al estudiante para que se involucre en la autorregulación a través de mejoría constructiva hacia adelante. El modelo específico se denomina W3. En español podría ser la Q3, porque las W son las que. Entonces, preguntarle al estudiante qué funcionó bien y ayudarles a identificar cosas que ellos han hecho bien con respecto a su comportamiento, experiencia o su procedimiento. Preguntarles qué no funcionó bien. ¿Qué fue lo que no salió bien? Identificar las oportunidades para mejorar, para que haya autorreflexión y que haya autorregulación. ¿Y qué podría hacerse de manera diferente la siguiente vez? ¿Qué se puede hacer? Entonces, que ellos puedan identificar independientemente y de una manera autorreguladora, autorreflectiva, qué pueden mejorar. Esto le da a uno la oportunidad para diagnosticarlos y ver cómo se ven ellos mismos y les da a ellos la oportunidad de reflexionar y pensar críticamente. Bueno, en cuanto a la retroalimentación y las mejores prácticas, es muy importante conocer los sesgos. ¿Cómo usted está pensando en un estudiante? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son sus sesgos al darle retroalimentación a alguien? Entonces, estamos viendo que el modelo Q3 nos ayuda a involucrar a los estudiantes y la perspectiva de ellos, medir la perspectiva y el equilibrio y la regeneración de
de facilitación para que seamos concretos. No se va a así dar ideas locas, vagas, no. Específicos, comportamiento específico. Hay que ser también claro. No como que irse por las ramas, no. Hay que ser claros y decirle, usted debe mejorar esto. ¿Por qué deben mejorarlo? Si ellos mismos no lo pueden identificar, y también hay que permitir suficiente tiempo. Esto es crítico. Entonces, darle retroalimentación breve allí al lado de la camilla y temporalmente es menos efectiva que una retroalimentación en la que un estudiante puede sentarse, pensar, reflexionar en lo que usted le está diciendo. Todo esto es para la autorregulación y ayudarnos a crecer como una profesión hacia una autorregulación mejor. Entonces yo les dije 3 estrategias específicas para promover. Entonces hablamos de la retroalimentación, la formativa, incluyendo el modelo Q3 y cómo podemos utilizar la formativa, este tipo de retroalimentación como una palanca para tener autorregulación. Ahora voy a hablar del modelo SNAPS para hablar acerca del razonamiento clínico y luego voy a hablar acerca de la metacognición. Ahora, miremos el modelo SNAPS. También puede referirse como el preceptor de 1 minuto. Eso significa en el que la persona le dedica 1 minuto más o menos para discutir cada caso que el estudiante presenta. Y es un algoritmo de 5 pasos y la idea es promover la autorreflexión constructiva y hasta cierto nivel la metacognición. Pensar cómo es que alguien está pensando. Los 5 pasos en este modelo SNAPS es obtener un compromiso del estudiante. ¿Cómo es el diagnóstico más probable? ¿Por qué cree que ese es el diagnóstico más? Es sondar para la evidencia, ¿no? Entonces, ayudarles a mirar cuáles son los puntos positivos y negativos en un esfuerzo para justificar los diagnósticos, diferencias y el razonamiento diagnóstico. Reforzar lo que hizo bien. Si están haciendo un trabajo en particular y están haciendo bien, mirar que eso es positivo, reforzar esa mejor práctica y decirles por qué es la mejor. Y luego dar guías sobre los errores u omisiones, cosas que de pronto se les pasó y debieron haber incluido, cosas que no incluyeron, se les pasó a incluir y que se deben considerar en su razonamiento. Todo esto es un marco para ayudar al aprendiz a reflexionar sobre su propio proceso de pensamiento y autorreflexionar y en últimas involucrarse en una autorregulación profesional. En últimas, finalmente hay una oportunidad donde los educadores pueden enseñar un principio general. Puede ser un concepto general o un tema general relacionado con lo que el estudiante ha estado presentando en su práctica clínica. Esto es el modelo SNAPS. Obviamente las iniciales son en inglés, en que se resumen, summary, es un historial, cuál es la evaluación, luego resumir las diferencias o apuntar las diferencias que apuntan a una conclusión final. A para analizar cuál es la conclusión más probable. La P es para probar, indagar sobre evidencia de apoyo, ya sean positivas o negativas. Luego la segunda P para planear, desarrollar un plan del diseño. Y el último modelo, o la S, es el autoestudio. La S es el self-study, donde se les hacen preguntas sobre aspectos generales del caso interesante que debe buscar por su propia cuenta y luego volver y reportarle al equipo sobre sus hallazgos. Hay datos sobre esto. Terry Walper, quien presentó este modelo SNAPS, estudió esto en la Universidad Reserve y lo presentó en un artículo en una revista de medicina y dijo que 64 estudiantes de medicina en sus años clínicos, digamos, reciben la instrucción habitual en el contexto normal y luego se probó el tratamiento de SNAPS y a través de este algoritmo SNAPS, resumiendo, analizar, probar, planear y luego el autoestudio, el SNAPS, todo el modelo y luego la formación de retroalimentación. La forma en que los estudiantes recibían, o bueno, los
instructores les daban la retroalimentación a los estudiantes utilizando todo el modelo SNAPS para ayudarles a mejorar en sus casas. A través de esta capacitación, en comparación al modelo tradicional, hubo una mejora en la concisión de las presentaciones, es decir, eran más concisos y van más al punto, un aumento en el número de diagnósticos y diagnósticos diferenciados. Hubo un aumento también en el número de justificaciones, y no solo positivas ni negativas, sino que era preferencial, y también un aumento en la frecuencia de sus estudiantes que buscaban información, es decir, un auto de dirección de estudios, y lo identificaron como un aumento en el aprendizaje dirigido. Los instructores se dieron cuenta que esto les llevó a un aprendizaje dirigido. Esta autorregulación es entonces una herramienta, es nada para aumentar la construcción de la autorreflexión, que es crítica para la autorregulación profesional. Más adelante hablamos de la retroalimentación, la importancia de la retroalimentación formativa centrada en los estudiantes para que ellos piensen en sí mismos, se autoexaminen. Tenemos buena evidencia de un estudio SNAPS con el modelo SNAPS que logra una mejora en la autoconciencia aplicando el protocolo SNAPS. Finalmente vamos a hablar brevemente acerca de la metacognición. Es algo confuso porque digamos, es palabra tomada de la psicología, pero tiene que ver con pensar en la forma que uno piensa, reflexionar cómo es que uno está pensando acerca de lo que los otros piensan, si uno está consciente del proceso de pensamiento, y depende de diferentes componentes, depende del conocimiento. Si uno no tiene conocimiento acerca de un tema específico, entonces uno no puede, verdad, involucrarse en un pensamiento crítico profundo, y es difícil pensar sobre algo que uno no piensa nada. También está influenciado por las experiencias, la reconocimiento de patrones y las respuestas intuitivas, metas y motivaciones claramente influencian cómo uno reflexiona acerca de su pensamiento. Y luego las estrategias, si uno está consciente de diferentes estrategias que pueden utilizarse para involucrarse en el pensamiento crítico. En el conocimiento también podemos mencionar el conocimiento, es lo que uno no sabe, también en la experiencia. Si uno está consciente de la experiencia que ha tenido, incluye entender cómo influencian las experiencias la forma de pensar. Las metas incluyen saber de cuáles son las metas, y uno puede alinearse con las tareas y conocer las estrategias. Hay que darse cuenta cuando uno tuvo éxito con una estrategia para alcanzar cierta meta y resolver algún problema. La metacognición también influencia la toma de decisiones, la resolución de problemas y el juicio reflexivo, el pensamiento crítico y el aprendizaje activo. Todo esto a veces puede resumirse en una conciencia del enfoque cognitivo para pensar acerca de nuestros problemas. Y esto nos lleva a dos problemas, que es juicio y reflexión. De verdad, de esto se trata metacognición, y esta reflexión, esta autorreflexión es crítica para involucrarse en la autorregulación profesional individual y a un nivel más adelante macro, más en la autorregulación del campo. Los temas generales sobre cuáles son los componentes temáticos de autorregulación. Bueno, hablamos de profesionalismo, responsabilidad, rendimiento clínico, habilidades interpersonales y autoconciencia o conciencia de sí mismo. Definimos nuestras metas y estrategias para lograr esta autorregulación profesional para toda la profesión en general, para un estado, país o región, y para la relación entre el estudiante y el instructor, ayudarles que llegue a adquirir esas habilidades, destrezas, y se autorregule profesionalmente en el futuro. Tenemos un número de objetivos que tratamos de cubrir, esperemos que los haya tocado, aunque sea parcialmente. Sobre todo el último, que les pedimos de forma aspiracional tratar de implementar estas mejores prácticas como SNAPS. Bien, muchas gracias. Me lástima que no pude estar allí con ustedes. Espero que les vaya muy bien la conferencia. Son algunas referencias que se relacionan con la discusión que les presenté, específicamente algunas de las estrategias activas con que tienen que ver con la autorregulación profesional. Deben estar disponibles con ustedes con las diapositivas. Gracias.